¿Qué tal? Muy buen día, estimados ingenieros. Es un gusto poder saludarles en esta quinta semana de la asignatura Metodología de la Investigación y en esta particular sesiones o conjunto de sesiones estaremos hablando de la estructura bibliografía o de la estructura bibliográfica que permite validar, sustentar desde la parte teórica, pero con un sustento de investigación muchísimo más puntual. Es un gusto para mí poder acompañarlos ya en esta recta final. Mi nombre es Aaron Martínez García y quien le han encomendado la tarea de poder acompañarlos en esta asignatura Metodología de la Investigación. Pues bueno, vamos a dar cierre puntual. Como cada semana, como cada sesión, la misión y objetivos del curso básicamente parte de comprender la arquitectura de la investigación científica desde la correcta selección bibliográfica hasta la formulación de inferencias empíricas y teóricas. Algo que lamentablemente me he dado cuenta que hay como mucha dificultad es el hecho de que, mejor dicho, observamos un fenómeno, un hecho, y después busco las teorías que pueden invadir al hecho. Y de repente es como si quisiéramos meter un elefante en una lata. Entonces, cuando hablamos de una investigación, o caso particular, cuando me piden desarrollar algún tipo de proyecto en conjunto de tesistas de maestría o doctorado, lo que les pido es, en el momento que se define el problema, en ese momento comienza a documentarte. Comienzas a hacer una búsqueda, un scouting. Afortunadamente para ustedes la era digital es completamente otro contexto. Pues en mis años mozos era como te vas a la biblioteca y búscale, y lo que haya. Y si no hay, pues cómpralo o investiga y que te lo traigan. Entonces, hoy por hoy, pues tú ya puedes meterte a Google, buscar allí documentos, papers, libros, tesis, cualquier otro tipo de información primaria, secundaria, y definitivamente encontrarás algo que de manera robusta puede darle explicación a lo que tú estás estudiando. En este sentido, pues las metas de la arquitectura científica parten de clasificar fuentes con rigor taxonómico, por ejemplo, aquellas que identifican, aquellas que definen, aquellas que explican, y bueno, ya platicamos de la taxonomía de Bloom. Si vamos a analizar, pues iríamos por aquellas palabras clave que me pueden ayudar a investir mi investigación. Dominar sistemas de búsqueda técnica, por ejemplo, Google Academic, o cualquier otro tipo de repositorio de textos arbitrados o de científicos que te permitan robustecer básicamente tu documento. Vamos a aplicar el razonamiento lógico a los datos. No todo es importante, pero también no todo es con el potencial de poder aportarnos documentos. Hay textos en revistas indexadas que no necesariamente tienen una rigurosidad científica y que solamente plantean ahí una idea concreta. Sin embargo, buscaríamos ocupar aquellos elementos que se sustentan desde distintos niveles de la hipotetización para poder lograr el efecto deseado a nivel estructural teórico. Y por último, vamos a desarrollar generalizaciones fundamentadas. Entonces vamos a partir de lo que realmente es un abstract adecuado. En este punto, pues, ¿cuáles son los fundamentos de la investigación bibliográfica? ¿Para qué lo necesitamos? Pues es muy simple, puesto que requerimos, ¿sí?, identificar lo que se ha escrito, ¿sí?, aquellos elementos que son hoy por hoy un argumento en la comunidad científica. Y cuando me refiero a comunidad científica no me refiero a los que están en el laboratorio con batas, con goggles, no, sino a la comunidad en la que la información es útil, ¿ok? Y esto va en función del área de dominio, la expertise. En el caso particular de los ingenieros, pues todo lo que tenga que ver con ingeniería, con a lo mejor podríamos hablar de industria 4.0, eso es rigor científico, ¿ok? Por ejemplo, ya que nos encauzamos, todas las investigaciones que están en punta de lanza, ahí tiene que haber un respaldo bibliográfico, ¿sí?, que sustenta, fundamenta esa investigación y en conjunto, pues nos permite identificar si existe o evaluar la magnitud y viabilidad del problema planteado. Entonces, si alguien más está estudiando ese fenómeno, significa que lo mío
seguramente es demasiado pertinente. Entonces, la investigación bibliográfica de ingenieros tiene que ver con identificar libros, tratados sistemáticos, fichas, pero sobre todo revistas indexadas que nos permita documentar favorablemente lo que estamos estudiando. Entonces vamos a ver a lo hemerográfico, que son revistas científicas y periódicos arbitrados, en donde la rigurosidad con las que se generan, se revisan y se publican, pues descartan cualquier tipo de invalidez. O sea, en automático es, si está ahí es porque es válido y es cierto. Obviamente, o mejor dicho, no es tan obvio, pero hay que decirlo, no porque estén ahí realmente contribuyen desde una rigurosidad de validación interna. Por ejemplo, si está validado estructuralmente el instrumento de medición, si hay validez del constructo teórico, bueno, son muchos niveles que hay que revisar, aun cuando están en revistas científicas. Me ha tocado ver revistas científicas que digo, ¿cómo es que publicaron esto? Pero bueno, en algunos casos, pues no podemos dejar de lado que la gran mayoría pues son un negocio y pues mientras paguen, pues publican ahí cualquier cosa. Entonces tenemos que tener un escrutinio muchísimo, muy preciso para poder realmente tomar las mejores decisiones, ¿vale? La parte archivista, documentos de archivo, registros únicos, por ejemplo, aquellos registros que se encuentran dentro de tu empresa, en la que se establecen qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Bueno, esos son los archivísticos, ¿sale? ¿Y cuál es el propósito de esto, ingenieros? Básicamente construir un marco teórico sólido mediante la localización de referencias críticas, información que va a categorizar, o mejor dicho, básicamente va a definir y a identificar desde el punto de vista teórico lo que tú estás estudiando. ¿Ok? ¿Cuál es la taxonomía por valor científico? Tenemos 4 niveles. Las primarias, que son los resultados originales de artículos, tesis, patentes o cualquier otro tipo de elemento que tiene un constructor riguroso y un protocolo validado. Las fuentes secundarias son reorganización analítica, estados del arte, revisiones sistemáticas donde ya hay una articulación argumental de lo que se está estudiando, o sea, lo último, de lo último, de lo último, de lo último, lo que se generó el día de ayer, bueno, ese es el estado de arte. Las terciarias, ingenieros, tiene que ver con libros de texto, a lo mejor, no sé, un libro de operaciones, bueno, es una fuente terciaria, ¿vale? Y las cuaternarias son aquellas que tienen que ver con la divulgación popular. Por ejemplo, el diario de Morelos, pues es una cuaternaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué está en un nivel tan bajo? Porque tienen sesgos de información, o sea, puede ser que un periódico sea amarillista y pues va a colocar ahí información no tan pertinente, ¿sí me explico? Entonces, por eso está en el último nivel, porque no tiene una validación como las primeras dos, por ejemplo, ¿sí? Hay una rigurosidad académica y que pues hay una fuente muy puntual de hechos. ¿Cuál es la gestión del conocimiento sistematizado? Ok, si partimos del hecho de que el objetivo del sistema es evitar que ustedes, que nosotros como investigadores andemos ahí perdidos en el cerro, tenemos que poner un norte también. O sea, si voy a hablar de producción, pues todo mi marco teórico tiene que estar envuelto, si no es que protegido por el concepto de producción. Cómo se identifica, cómo se define, cómo se caracteriza, cómo se mide, cómo se controla, en dónde, por qué, o sea, tiene que estar como muy bien cimentado hacia lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, justamente esto nos permite poder clarificar cómo voy a hacer las cosas. Entonces, si nosotros vamos a hacer este tipo de situaciones, pues tenemos que pensar una cosa, ¿vale? Tenemos que ir de lo general a lo particular, no al revés. Entonces, siempre tenemos que tener una estructura muy, muy concreta. Por ejemplo, si voy a hablar de contaminación en línea de producción, tendría que empezar como desde lo más general. Voy a decir una barbaridad. Sistemas de gestión de calidad en producción, no sé, en líneas de producción.
Después bajamos a, que es una línea de producción, después bajamos a elementos de un sistema de producción, elementos de entrada, elementos de transformación, elementos de salida y hasta abajo abordo ahora sí la contaminación a una línea de producción. Entonces voy en distintos niveles de lo general a lo particular, de tal suerte que quien lo lee pues lleva una secuencia lógica para poder comprender el problema que tú estás viendo. Recuerden que cuando ustedes presenten o tengan ahí la oportunidad de presentar una tesis, no necesariamente la van a defender en sus 500 hojas, no, no es cierto, en sus 100 hojas, sino nosotros como revisores, como personas que los han instaurado para poder guiarlos, para poder acompañarlos y sobre todo evaluarlos, pues nos va a tocar leerla y pues lo vamos a leer en nuestra casa, en la comodidad de nuestro sofá. Entonces no voy a necesitar que estés ahí a un ladito explicándome por qué pusiste eso. Entonces tenemos que hacerlo muy, pero muy puntual. Entonces justamente estas clasificaciones que les pongo acá, tanto la clasificación Dewey como la Biblioteca del Congreso, como la anotación Coder, hablan de cómo vamos a clasificar cada uno de los elementos, cada uno de los conceptos, cada uno de los elementos congruentes que van a poder definir e identificar el problema desde el conocimiento. Entonces podemos ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puede ser 1A, 1B, 1C, 1D, puede ser en Romanos 1.1, 1.2, no sé. Realmente aquí pues básicamente está acotado al estilo, al gusto, a la definición de los protocolos por parte de la institución educativa. Entonces, no es como tan importante la forma en la que se expresa. Lo que sí es importante es la categorización del conocimiento y es necesario volver a repetirlo. De lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, de la empresa al problema. ¿Sí me explicó? Y aquí es donde aplicamos, si gustas, el método inductivo. Vamos de lo más a lo menos, ¿sí? De construyendo y construyendo. ¿Vale? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de cuando platicábamos sobre la taxonomía de Bloom, de las palabras clave? Bueno, aquí nos pueden ayudar muchísimo a identificar documentos adecuados, pertinentes, para poder establecer mi marco general, en donde vamos a hacer una consulta de esas palabras clave en distintas fuentes de búsqueda, como Google, como Latindex, como algún tipo de revista científica que existen un sinfín de elementos. Por ejemplo, voy a ponerles acá aquí y podemos poner a lo mejor análisis producción. Que como tal no. Vamos a ver si producción. Miren. Entonces, este repositorio pues es a nivel Latinoamérica, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí artículos, producción, efectos de la política, precios de garantía. Bueno, aquí pues básicamente podría fortalecer lo que comenté hace unos 5 minutos atrás, en el hecho de que existe un montón de información. Miren, 1153 páginas de todo esto, publicados en 2025.
pero no porque sea de producción realmente aplica lo que yo estoy haciendo. Entonces, para eso es importante, ¿no? Producción, contaminación, grado alimenticio, por ejemplo. Y vamos a ver qué hay, si es que hay algo. No se encontraron. Entonces no hay como mucho escrito. No creo que lo estoy haciendo no como debería ser. Vamos, les voy a enseñar otro buscador. A ver si en este podemos tener más suerte. Veamos. Miren. Producción, alimentos, contaminación. Por ejemplo, contaminante en alimentos y orientación nutricional, reflexión teórica. Esto es en portugués. Tenemos insumos utilizados en la preparación de alimentos en producción porcina y su potencial de contaminación por dioxinas de carne. Contaminación de los alimentos por vibros, cólera, coliformes fecales, salmonela, aplicación de moderación, simulación, producción, alimentación de animales de granjas. Lo vuelvo a repetir. No porque tengan las palabras clave, me aplica. Y es aquí donde tenemos que hacer una búsqueda muy preciso de qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, esta Redalic es mexicana y pues también te permite un motor de búsqueda muy potente en donde puedes, por ejemplo, tan solo del 2026, con esas 3 palabras, hay 286 artículos. El contexto de producción del sentido de las fuentes, alimentos para ciudades, futuros mercaderes, tormentos de los indios, capacidades de realización e innovación, predictores de rendimiento de las pymes en servicio de alimentos. Por ejemplo, podría entrar allí. Práctica productiva ancestral, una visión, valorización de la cáscara de banano, no. Racionalidad neoliberal, subjetividad de emociones, no. Taller de proyecto de tesis, enseñar escritura académica desde el enfoque de producción auténtica, no. Cadenas cortas agroalimentarias, no. La educación ambiental. Entonces tenemos que hacer una búsqueda minuciosa porque actualmente la generación de información es importantísima. A lo mejor si pongo líneas de producción, ¿vale? Y le damos acá una búsqueda. Bien, pues creo que con esto, y ya lo estaremos viendo dentro de clase, cómo es que vamos a poder, a partir de una palabra, encontrar la mayor información posible de artículos que existen en el Internet. Entonces ya lo estaremos viendo en clase. Aquí únicamente lo que quería era darles un ejemplo de cómo es que podemos comenzar a buscar información relevante para nuestros temas. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir una búsqueda especializada y pues básicamente esta
Lo que les mostré justamente es un metabuscador. PubMed, Cielo, Redalic, Relain, Latindex son metabuscadores y pues así como dice la búsqueda, así podremos llegar a otros elementos. Entonces, aquí es importante que ya sabías del tema. La diferencia entre lo que sabías y lo que deberías de saber es el contexto del marco teórico, ¿vale? El material que tú vas a recolectar para estructurar la información, pues básicamente te va a permitir evitar desviaciones, puesto que ya sabes hacia dónde tienes que encauzar. Por ejemplo, si hiciéramos la búsqueda como en la última y bajáramos todos esos 20,000 artículos, pues de los 20,000 a lo mejor 2 van a ser viables para ti. Entonces, en vez de estar divagando, buscando, corriendo para un lado, leyendo, pues simplemente te vas a algo completamente puntual. ¿Ok? Esto pues nos va a permitir de nuevo hacer este salto lógico entre lo conocido y lo desconocido a través del conocimiento, ¿vale? Este es importantísimo porque si no es a través de esta información, pues vamos a seguir en el camino del supongo, y pues de verdad que no es tan importante. Ojo aquí, mis ingenieros. ¿Cuál es la formulación cognitiva del saber? Y esto es importantísimo. Datos. Bueno, tengo tantos reportes de mantenimientos correctivos causados por agua o porque lavaron ahí las líneas de producción. Bueno, ese es el dato crudo. 200 reportes. ¿Qué interpretas? Bueno, de los 200 reportes que se tienen de mantenimientos correctivos, bueno, se llega a la conclusión de que es derivado de un mal funcionamiento o un mal desarrollo de procedimiento al momento de lavar lo que se tiene dentro de la fábrica, ¿no? Entonces, esto me genera conocimiento, mis estimados. Entonces, si te das cuenta, esta formulita me encanta porque pasamos de lo que veo como problema a una interpretación validada por la hipótesis y ahora sí generamos conocimiento a partir de la perspectiva teórica. Entonces, seguimos arrastrando todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. ¿Ok? Y pues bueno, en algún momento incluso sus compañeros decían, es que no sabía que podía utilizar estos datos estadísticos para poder generar información. Claro que sí, así se tiene que trabajar. Sí, entonces, si son casos aislados, pues la verdad es que no necesitamos poner nuestra atención ahí, sino a que aquellos que trascienden en implicaciones, incluso que pueden tener un riesgo sustancial dentro de la organización. Pensemos en perder dinero es lo menos, pero en accidentes o cualquier otro tipo de elemento, pues ahí sí tiene una trascendencia importante. Entonces vamos a convertir el hallazgo en, pues básicamente, en decisiones. Ojo, yo puedo poner 3 escenarios distintos y la persona debe tomar la mejor en función de la información que se tiene. ¿Sí? Entonces, podemos observar la generación empírica, la generalización empírica y la generalización teórica. Si tú unificas estos dos criterios de generalización, tu investigación en ningún momento va a ser presa de falsedad. ¿Sí? Si nosotros proporcionamos inferencias estadísticas que están construidas a partir de datos y que son completamente dependientes de herramientas matemáticas y probabilísticas, pero además lo robusteces con información teórica actualizada que está completamente validada y que es reconocida a nivel internacional, con eso estamos del otro lado. ¿Sí? Ok. Vamos a poder ver los criterios y las formas en las que se traduce las fuentes en la ley. Las fuentes primarias con la naturaleza, ¿no? Se lee así. Fuentes primarias naturaleza nos da datos originales empíricos. Fuentes primarias con función, base del protocolo de estudio. Fuentes primarias con el método, observación experimento. Fuentes primarias con riesgo, sesgo de observación. Fuentes secundarias, naturaleza, revisión del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte, mis ingenieros? Lo último de lo último que se escribió en los últimos 6 meses. En los últimos 3 años, realmente. Entonces,
pero esto nos permite que ya no traigamos como la teoría que se hizo en 1835, sino que cómo ha evolucionado esa perspectiva, ese enfoque hacia lo más útil el día de hoy, ¿vale? Entonces, en vez de tener un marco teórico de 800,000 hojas, pues tienes un marco teórico que está muy focalizado en lo que realmente requieres. Entonces, por eso es tan importante esta tablita. Inferencia, que pasamos del salto lógico de datos, ideas, y generalización, formulación de leyes universales, ¿sí? Dato, ya lo habíamos visto, producto directo del registro de una respuesta observable. Sugerencia, idea que rompe espontáneamente ante un problema. Inferencia, el proceso cognitivo que lleva una idea sobre un elemento ausente. Y el metabuscador, que básicamente es el elemento de la red que me va a permitir identificar cualquier tipo de escenario que pueda ser útil en mi investigación. ¿Sí? Perdón. Entonces no podemos olvidar que la estructura en el contexto bibliográfico habla sobre un proceso circular. No es lineal, tiene que estar completamente partiendo de la idea, búsqueda de bibliografía, retroalimentación. Esa es una retroalimentación completamente necesaria, pero también tenemos que tomar en cuenta la jerarquización rigurosa para que podamos ir de lo general a lo particular. Esto nos va a permitir este salto lógico para poder transformar estos datos en algo completamente irrefutable. ¿Ok? Aplicaciones prácticas y reflexión final, ¿vale? La aplicación prácticas nos permite la planificación, nos va a ayudar a delimitar el tiempo y espacio de la temática. Pensemos 3 años de investigación de fuentes primarias y secundarias, nos va a permitir una redacción estratégica partiendo de lo general a lo particular y nos va a permitir asegurar un sustento empírico tanto en datos como en teóricos. Básicamente, recaigo en que la investigación no es acumular datos, es una arquitectura intelectual que va a transformar ese dato, ese hecho, en conocimiento para todos y en este caso para tu empresa y sobre todo para ti. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos vemos en la siguiente entrega. Que tengan un excelente día.